¿En qué puedo ayudarte? Llamo porque mi ex esposo está intentando matarme. ¿Tu esposo está tratando de matarte? ¿Acaso te tienes posada o algo así? Uso cinta adhesiva. ¿Cómo que cinta adhesiva? Entonces, ¿cómo está sosteniendo el teléfono? Esta operadora del 11 no estaba tomando la llamada en serio. Pensaba que podría ser una broma, pero la mujer que estaba llamando apenas podía respirar y estaba en grave peligro. ¿Vas a hablar conmigo? ¿O prefieres respirar profundamente? Aunque la persona que llamaba se estaba quedando sin aire, estaba tan desesperada porque la creyeran que logró información crucial a la operadora. Su nombre es David Larsen. ¿Puedes repetirlo? Se llama David Larsen. 2, 6, 8, 4, 1. Calle Oak Ridge. Así se burló la operadora del 911 a la llamada de una mujer desesperada. Aviso crucial. Estimada audiencia. El material que procederá a visualizar trata sobre sucesos históricos complejos, vinculados a discriminación racial y actos violentos. No se exhibirán imágenes explícitas, pero se relatarán episodios verídicos que pueden ser perturbadores. Este documental persigue objetivos de información, educación y preservación de la memoria colectiva. En ningún momento se pretende ensalzar o fomentar la agresión, sino rendir tributo a quienes sufrieron y analizar las repercusiones de estos eventos. Si experimenta malestar en algún instante, tenga presente que puede detener o abandonar la visualización. Al arribar las fuerzas del orden a dicha dirección, el interior estaba vacío. No obstante, localizaron una extensa mancha de sangre sobre la moqueta y una funda vacía para arma de fuego. Poco después, se recibió una segunda llamada. En esta ocasión era un varón indicando que su esposa Tere había desaparecido. Pero ella no era la única. Sus 2 hijas también se habían esfumado sin dejar pista alguna. Nada me había conmocionado tanto anteriormente. Es un ser verdaderamente peligroso y cruel. El automóvil debería estar ocupado por David Larsen, su mujer y 2 niñas. Existía la posibilidad de que aún estuvieran con vida y no nos detendríamos hasta hallarlas a las 3. En 1996, Carrie Andoza celebraba su reciente enlace matrimonial con David Larsen, anhelando una existencia plena juntos. En los años posteriores, la familia se amplió y la pareja dio la bienvenida a 2 hijas, Amanda y Holly. Pero Terry pronto descubrió que el verdadero David no era el varón afable y encantador que ella imaginaba. Era sumamente dominante con su cónyuge y frecuentemente originaba discusiones. Poseía un lado agresivo e incluso llegó a golpear la cabeza de Terry contra una puerta. Cuando estallaba un conflicto, intentaba persuadirla de que todo era su responsabilidad. De que era ella quien debía cambiar y así él no se irritaría. A Terry le aterraba lo que él pudiera hacer y se esforzaba al máximo por mantenerlo satisfecho. Pero hasta el detalle más mínimo lo enfurecía. Un día, mientras preparaba la cena como de costumbre, David observó una caja de pasta sobre la encimera. Por alguna razón, esto lo enfureció y le gritó que la guardara. Es como si la maldad lo hubiera consumido. Me empujó y mi hija menor comenzó a llorar. Mientras cargaba a mi bebé de apenas 2 meses, comprendí que no podía imaginar a mis hijas viviendo ese tipo de existencia. Fue en ese momento cuando supe que nos marcharíamos de ahí. Ella había soportado el maltrato de David culpándose a sí misma por su comportamiento. Pero en cuanto él demostró ser una amenaza para las niñas, Terry entendió que él era el verdadero problema. Supo que debía terminar su matrimonio para proteger a sus hijas. Su divorcio se finalizó el 31 de enero de 2001. Pero no todo fueron noticias alentadoras para Terry. El juez les concedió a ella y a David la custodia compartida. A pesar de los malos tratos y de que ella hizo todo lo posible por escapar, debía permitirle ver a Amanda y a Holly. El día en que finalizamos el divorcio, salimos del tribunal y él me dijo que lamentaría lo que había hecho. Terry había escapado tras años de abuso, pero el peligro distaba mucho de terminar. Se preocupaba por sus hijas cada vez que debía llevarlas a visitar a su padre. Las amenazas de David no salían de su mente y le costaba mucho volver a confiar. Sin embargo, encontró respaldo y consuelo al conocer a Nick Nicolay y pudo confiar en alguien nuevamente.
Comenzaron una relación y Nick le mostró el amor que ella merecía. Me enamoré al ver cómo interactuaba con sus hijas y la amaba por la persona que era. Eran una familia muy feliz y Nick quería a las niñas como si fueran suyas. Todo era como debía ser. En el año 2003, Charry y Nick se casaron. Debería haber sido un momento colmado de alegría para Terry, pero pronto descubrió que su exmarido no estaba dispuesto a dejarla ir. Recuerdo que una vez David dijo que Terry lamentaría el día en que se casó con Nick, y también le dijo a Terry que, a sus ojos y a los ojos de Dios, ellos dos todavía estaban casados. Por lo tanto, al volver a casarse, ella iba en contra de la voluntad divina. Se dio cuenta de que ya no podía controlarme. Y creo que fue entonces cuando realmente pensó en asesinarme. Llegó el 31 de enero de 2004, el aniversario del divorcio de Charry y David, y ella ignoraba que su peor temor estaba por materializarse. Iba a recoger a sus hijas Holly y Amanda, de 4 y 6 años, a la casa de su padre tras una visita. Su esposo Nick se ofreció a acompañarla, pero ella decidió ir sola porque temía que si él iba, la situación empeoraría. David tenía un temperamento volátil y Charry quería hacer todo lo posible para evitar que se enojara delante de las niñas. A pesar de tener que ver a su exesposo abusivo, ella estaba de buen ánimo, ya que ansiaba ver a sus hijas nuevamente y compartirles las buenas nuevas sobre su familia. Fue una mañana muy alegre, ya que la noche anterior nos enteramos de que Terry estaba embarazada. Fue maravilloso. Estábamos entusiasmados. Terry tenía muchas ganas de contarles a sus hijas que tendrían un nuevo hermanito. A las 10 de la mañana, Terry llegó a la casa de David y tocó la puerta. Él abrió y parecía estar de mejor humor de lo habitual. Le dijo a Terry que las niñas estaban jugando adentro. Pero cuando Terry entró en la vivienda, no las vio por ningún lado. Parecía que algo andaba mal. De repente, antes de que Charry pudiera reaccionar, todo se volvió oscuro. Solo recuerdo la sensación de ser golpeada en la cabeza. Lo siguiente que supe es que estaba boca abajo en el suelo de su salón y que sentía como si mi cuerpo estuviera paralizado. Antes de asimilar lo que ocurría, David la estaba envolviendo con cinta aislante y los instintos de Terry se activaron. De pronto pensé, ¿dónde están las niñas? No puedo morir, debo ayudarlas. Él intentaba asfixiarme con la cinta, recordé que en una película vi que debes girar la cabeza hacia el otro lado. Seguía luchando y él iba perdiendo el control, frustrándose porque no me rendía tan fácilmente como él deseaba. Luchó con todas sus fuerzas, pero perdía sangre rápidamente y no podía huir. Para su horror, David la arrojó dentro de un contenedor de basura y comenzó a llenarlo con nieve y hielo a su alrededor. Luego escuchó cómo colocaba cinta aislante alrededor de la tapa para atraparla dentro. Tomó el cubo de basura, lo cargó en la parte trasera de su camioneta y lo cubrió con una lona. Pensé que iba a dejarme en algún bosque. No sabía por qué no me había disparado, a menos que quisiera que sufriera. Terry no dejaba de pensar que si él la mataba y quedaba impune, podría obtener la custodia exclusiva de las niñas y luego lastimarlas una vez que se deshiciera de ella. Terry rápidamente intentó averiguar si había algo que pudiera hacer. Se percató de que David había cometido un grave error. Él no se dio cuenta de que ella aún llevaba su teléfono. Llevaba el teléfono en el bolsillo, lo tomé. Sentí los números y llamé al 911. Hola. ¿Puedo ayudarla? Llamo porque mi exmarido está tratando de asesinarme. ¿Su esposo está tratando de matarla? ¿Acaso la tiene esposada o algo así? Uso cinta aislante. ¿Cómo que cinta aislante? Entonces, ¿de qué manera sostiene el teléfono? ¿Va a comunicarse conmigo o prefiere tomar aire? La operadora se mostró escéptica, pensando que podría ser una broma, pero era una situación de vida o muerte. Terry consiguió darles información crucial. Conseguido el nombre y la ubicación de su exmarido. Sin embargo, ella ignoraba su destino final. Tras contactar al servicio de emergencias, pudo realizar otra llamada. Pero en esta ocasión, a su cónyuge Nick. No estaba segura de cuánta carga restaba en su dispositivo móvil, por lo que no deseaba extenderse demasiado. Ese teléfono podía convertirse en un instrumento que pudieran emplear para localizarla por fin.
Le expresé que la amaba y me despedí de ella. Me pregunté si sería la última ocasión en que hablaría con ella con vida. Ned contactó a las autoridades, aterrado. Les informó que su esposa había desaparecido, pero que no era la única. Nick reveló que David tenía a las niñas en una visita pautada. Explicó que Charre fue a buscarlas a su domicilio y luego todas se esfumaron. Encontrar a Charre se había transformado en una contrarreloj. Sabíamos que Terry estaba cautiva, pero solo el cielo conocía el paradero de las pequeñas. Mientras los agentes se dirigían a la vivienda de David Larsen, Terry permanecía atrapada dentro de un contenedor de residuos en su vehículo pickup. Si se encaminaba hacia el bosque, era probable que las autoridades nunca la hallaran. Tras ejercer presión con todas sus energías, Terry logró asomar una mano al exterior. Agitó la mano con desesperación, esperando que algún transeúnte pasara y la divisara. Pero antes de que alguien se percatara, David observó lo que ella hacía mediante el retrovisor y detuvo la camioneta de golpe. Bajó del vehículo, se dirigió hacia Terry y le advirtió que cesara en su resistencia. Tras amenazarla, se giró para regresar, pero el teléfono de Charre comenzó a sonar y ella se sintió abatida. Él lo oyó e instantáneamente se lo arrebató de las manos. Alguien me estaba llamando. Era mi única vía para intentar salvarme. Tenía un bebé en mi vientre y 2 hijas de quienes hacerme cargo. No sabía qué hacer. Continuaron avanzando. Pero Charre experimentó un momento de esperanza al escuchar sirenas policiales aproximándose. Escuché las sirenas y pensé que por fin me localizarían. Pero seguimos nuestro camino y las sirenas se fueron apagando paulatinamente. Nos cruzamos. No buscaban la camioneta. Iban rumbo a su casa. Sentí una enorme impotencia al no conocer los planes que David tenía para ella y para sus hijas. Le había quitado el teléfono, que era el único vínculo con quienes podían auxiliarla. En ese instante, golpeada, secuestrada y oyendo desvanecerse las sirenas, Terry no pudo evitar sentir que estaba a punto de perderlo todo. Paralelamente, el equipo policial se aproximaba a la casa. No tenían noción de que acababan de cruzarse con la mujer que había llamado al 911, atrapada en un cubo de basura. Al ingresar a la vivienda, no avistaron a nadie en el interior, pero mientras inspeccionaban en busca de pistas, notaron que la casa estaba repleta de fotografías de la boda de Charre y David. También hallaron una funda vacía para pistola y dedujeron que él se había llevado el arma. Encontramos zapatillas deportivas con cinta adhesiva enrollada en los tobillos. La cinta estaba manchada de sangre, así que lo que descubrimos nos indicó que solo disponíamos de unas pocas horas. O quizás menos, y no nos detendríamos hasta encontrarlas a las 3. Localizaron más sangre en la vivienda y los investigadores comprendieron que Terry y sus hijas estaban en gravísimo peligro. Intentaron localizar los teléfonos de David y Terry, pero únicamente pudieron rastrear el de David en Milwaukee, a media hora de su hogar en Waukesha, pero luego la señal también se perdió. Asimismo, encontraron documentos en su domicilio que señalaban que era propietario de un inmueble en Milwaukee. Había 3 direcciones distintas y la policía las investigó todas. Encontraron el automóvil de Terry cerca de una de las propiedades y creyeron que se estaban acercando. Quizás David intentaba deshacerse del coche, pero había dejado pruebas dentro que podrían señalarles la dirección correcta. Sin embargo, no había rastro de Terry, ni tampoco de las niñas dentro del auto. Tampoco había indicios en ninguna de sus propiedades en Milwaukee y estaban desesperados. No tenía idea de lo que David Larsen haría. Sentía un gran temor de que les hiciera algo realmente terrible a las 3. La impotencia que experimentaba era abrumadora. En la camioneta de David, Charre solo podía pensar en lo que su exmarido les haría a las niñas. Repentinamente, la camioneta se detuvo y Terry pudo escuchar a sus hijas afuera. Luego percibí cómo alguien levantaba el contenedor de basura. Podía oír a las niñas correr y reír. Pero no quiso llamarlas porque sabía que eran muy pequeñas y no podrían hacer nada para auxiliarla. Además, no deseaba traumatizarlas. Incluso estando al borde de la muerte, Terry quería hacer todo lo posible por proteger a sus hijas y, en ese momento, tomó la desgarradora determinación de no pronunciar palabra.
Al escucharlas reír y jugar, ella supo que no habían sido lastimadas. Pero si descubrían que su padre había agredido a su madre, estarían en riesgo. David podría dirigir su furia hacia ellas. Terry desconocía el lugar al que la había llevado. Pero tras enderezar el contenedor de basura, David comenzó a amontonar objetos encima. Me mantuve en silencio todo el tiempo para que él pensara que había fallecido y así no me disparara. Fue justo en ese instante que pensé que moriría en esa tumba helada. Terry estaba perdiendo la esperanza y se cuestionaba si David la golpearía nuevamente o simplemente la dejaría fallecer. Entonces escuchó como una puerta se cerraba y todo quedó en silencio. Se había llevado a las niñas. Estaba completamente aislada, lejos de todas las personas que amaba. Tras aguardar unos minutos para asegurarse de que se había marchado, comenzó a gritar pidiendo auxilio tan fuerte como pudo e intentó escapar. Empecé a arañar y a empujar. Conseguí desplazar la tapa para que ingresara algo de aire para respirar. Recé para que me sacaran de ahí, para que mis hijas estuvieran seguras. Terry por fin podía respirar un poco más, pero debido a sus heridas y a las temperaturas glaciales, se desvanecía con rapidez. Al mismo tiempo, la policía buscaba pistas por todos lados. Se emitió una alerta Amber y se sorprendieron al enterarse de que David había ido a trabajar como de costumbre en Waukesha, Illinois. Conducía la camioneta verde de la alerta Amber que los oficiales habían estado buscando. Me resultó bastante peculiar que fuera a trabajar como si nada hubiera sucedido. Empezaron a interrogar a David de inmediato. Declaró que estaba conmocionado al enterarse de la desaparición de Terry y que haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a localizarla. Los investigadores siguieron su juego, haciéndole creer que se tragaban su actuación. David afirmó que Charry nunca había ido a recoger a las niñas y sus mentiras se iban acumulando. Dijo que había estado en su casa toda la mañana, pero los detectives sabían que había estado en Milwaukee después de rastrear su teléfono y hallar el auto de Charry en una de sus propiedades. Él no sabía que yo poseía mucha información. Le comenté que no podía haber estado en su casa a las 11:30 porque el equipo llegó a las 11:03 y él no estaba allí. Le expliqué que derribamos la puerta porque Tere había llamado al 911. También le dije que sabíamos que Tere había ido a su domicilio porque encontramos su ropa ensangrentada en el suelo de su salón. David empezó a ponerse nervioso y se mostraba inquieto en su asiento. Comenzó a frotar sus pantalones. Observé y vi que tenía manchas oscuras y le señalé que incluso tenía la sangre de Terry en sus pantalones. La farsa de David comenzó a resquebrajarse. De repente, modificó su versión. Admitió que Charry sí había acudido a su casa esa mañana. Me dijo que era un buen padre. Explicó que estaba colocando las tareas de las niñas en sus mochilas y que, mientras estaba de espaldas a la puerta, Terry entró en su casa. Relató que se giró y Terry estaba de pie detrás de él, alzando un martillo. Con los pantalones bajados hasta los tobillos. Resultaba increíble, la presión se intensificaba y las falsedades de David se tornaban cada vez más descabelladas. Relató a la policía que se sorprendió al ver que su exesposa entrara furtivamente y lo agrediera sin previo aviso. Por lo cual, tuvo que hacer lo necesario para protegerse. Manifestó que temió por su vida y que luego tomó un bate de béisbol que, por casualidad, estaba junto a un contenedor de residuos azul e impactó a Terry en el rostro intentando defenderse. Mencionó que tomó cinta adhesiva pero desconocía la razón. Declaró que no recordaba con claridad lo sucedido. Ella era la madre de sus hijas. Era imposible que no lo recordara. Los investigadores no dieron crédito ni a una palabra de la historia de legítima defensa de David, pero optaron por mantenerlo hablando por si se le escapaba algún dato adicional. Lo interrogador durante horas, pero no reveló nada que les auxiliara en su búsqueda. Es un individuo sumamente peligroso y, en mi opinión, un monstruo. Tiene sangre fría y no le importa a nadie más que a sí mismo. Mientras tanto, la situación de Terry se deterioraba, empeorando a cada instante. Seguía atrapada en el cubo de basura sellado con cinta adhesiva y repleto de nieve. Su temperatura corporal descendía velozmente. Me dolían sobremanera las manos y mis pies estaban congelados.
Intenté cubrirme los pies con las manos en varias ocasiones. Pero no pude. Sentía como sus párpados se cerraban. Ansiaba reposar, pero comprendía que eso sería una sentencia de muerte. Mi cabeza continuaba sangrando. Hubo un par de ocasiones en las que me sentí completamente exhausta. Necesitaba descansar un poco, pero rápidamente caí en la cuenta de que no podía, porque descansar significaría mi fin. Solamente recuerdo que hice todo lo que estuvo en mi poder por mantenerme despierta y por intentar escapar. Había gastado demasiada energía intentando liberarse del contenedor. Estaba perdiendo la esperanza de que alguien la encontrara. Ni siquiera sabía en qué lugar la había abandonado David. Pero había algo que la mantenía con vida. Pensaba en mis hijas. Estando ahí no podía protegerlas y esa adrenalina es lo que hizo que resistiera. Eso es lo que me mantuvo viva. Terry apenas lograba aguantar, pero encontró la fuerza para luchar mientras pensaba en sus hijas. De forma paralela, la policía se apresuraba para localizarlas. Continuaban presionando a David para que soltara más datos. Y finalmente, con la ayuda de los detectives confrontándolo por sus mentiras, comenzó a quebrarse. Les confesó que había dejado a las niñas con una cuidadora. Por fin tenían un indicio sobre el paradero de las pequeñas. Pero con todas sus mentiras previas, no sabían qué hallarían en esa dirección. Siguiendo su única pista, la policía se dirigió a la vivienda con cautela. Y descubrieron que, por una vez, David había dicho la verdad. Encontramos a las niñas a salvo en esa dirección, así que supimos que ellas estarían bien. Me alegró que todo saliera bien. Eso era un enorme avance. No solo estaban seguras, sino que podrían saber algo sobre lo ocurrido a su madre. Pero tanto Amanda como Holly afirmaron que ni siquiera la habían visto ese día. Y aunque David había revelado dónde estaban las niñas, no mostraba interés alguno en ayudar a salvar a su madre. Los agentes incautaron sus pertenencias, como su cartera y su vestimenta. Tenía tarjetas de negocios en su billetera y la policía comenzó a llamar a todos los números telefónicos. No estaban teniendo éxito hasta que divisaron una tarjeta que los hizo detenerse en seco. Uno de los investigadores vio una tarjeta de un sitio de almacenamiento. Cuando llamamos, nos confirmaron que David tenía una unidad alquilada allí y también nos comentaron que había estado allí el día anterior. Finalmente, la policía creía saber dónde estaba Terry. Se apresuraron hacia el depósito porque sabían que no podían perder tiempo, ya que Charre enfrentaba temperaturas gélidas y graves lesiones sin atender. Recuerdo que cuando ingresamos por primera vez estaba muy oscuro y hacía mucho frío. Empezamos a llamarla para ver si se encontraba allí. Dijimos que éramos la policía y que queríamos ayudarla. Al principio, nadie respondió. Emplearon una palanca para forzar la entrada al depósito. Había cajas y recipientes de plástico en el suelo. Y luego vislumbraron un contenedor de basura con la tapa sellada con cinta adhesiva. Recuerdo que vi un bate de béisbol de 2 tonos en una esquina. Era de color negro y madera. Y parecía estar manchado de sangre seca, lo cual me produjo escalofríos. Mientras tanto, Charre perdía la conciencia de forma intermitente. No sabía cuánto tiempo más podría resistir. Pero de repente, escuchó ruidos. Estaba aterrada y se preguntaba si David había regresado para matarla. Oí un sonido, como si alguien hubiera vuelto. Entré en pánico porque pensé que David había regresado. Pensé que quizás me dispararía por seguir con vida. O que arrojaría el cubo de basura a un lago. Intentó calmarse, intentó no hacer ruido para que él creyera que estaba muerta y la dejara en paz. Pero luego escuchó una voz que no pertenecía a su secuestrador. Escuché a alguien decir que eran los paramédicos. Sentí un enorme alivio al saber que seguía viva y que por fin alguien había acudido a rescatarme. Nos acercamos al cubo de basura. Apartamos todo lo que había encima, quitamos la cinta adhesiva, abrimos la tapa y miramos al interior. No me lo podía creer, jamás antes en mi carrera había presenciado algo semejante. Vimos a esa pobre mujer dentro del contenedor, colocada en posición fetal. Y también recuerdo que tenía una herida enorme en la cabeza. Sus ojos estaban hinchados y cerrados.
Y su rostro estaba inflamado, negro y azul. Fue aterrador. La golpearon, la ataron y la abandonaron muriendo en ese cubo de basura helado. Pero milagrosamente, Terry seguía aferrándose a la vida. El simple hecho de que ella respirara, hablara y estuviera viva hizo que me sintiera feliz. Pero seguía sin estar fuera de peligro. Cuando me transmitieron la información de que la habían encontrado, no podía creerlo. Fue la mejor llamada telefónica que he recibido en mi vida. Pero seguía preocupado porque había sido una noche invernal muy fría y había transcurrido más de un día. Así que no conocíamos en qué condiciones se hallaba. La trasladaron rápidamente al hospital. David la había golpeado decenas de veces con un bate y había estado atrapada en nieve y hielo durante casi 27 horas. Su temperatura corporal cayó por debajo de los 30 grados. Pero mientras luchaba por su propia vida, había algo que le importaba mucho más. Lo primero que hice al despertar fue preguntar dónde estaban mis hijas. Cuando le comunicaron que sus hijas estaban a salvo y que David Larsen se encontraba tras las rejas, se sintió invadida por una ola de alivio. Supo que la lucha había valido la pena para asegurarse de que sus hijas estuvieran seguras. A pesar de las buenas noticias, Charry se enfrentó a una pérdida trágica debido a lo que ella padeció. Sufrió un aborto espontáneo y perdió al bebé que tantas ganas tenía de celebrar con su familia. Fue realmente devastador. Al abrir los ojos y ver a Nick, no podía creer que estuviera ahí, viva. Pero también sentí tristeza por todo lo que habíamos experimentado tras casarnos y por perder a nuestro bebé. Pero Terry hizo todo lo posible por concentrarse en lo positivo. Lo importante es que ella seguía viva, al igual que sus dos hijas. Debido a la congelación, tuvieron que amputarle los dedos de los pies, pero incluso eso fue un alivio para Terry. Los médicos creían que tendrían que amputarme las piernas y los antebrazos. Mi padre le preguntó al doctor si era necesario amputarme los dedos. Yo le dije que lo importante era que estaba viva y que mis hijas estaban a salvo. La verdad fue un enorme consuelo. Fue un instante sumamente conmovedor. Al hallarla, los facultativos estimaron que quizás le restaba una hora antes de fallecer. Tras una prolongada convalecencia, debía asistir a juicio para confrontar nuevamente a David. Tenía que revivir el trauma, no solo de lo que padeció en el contenedor de residuos, sino también de haber perdido a su hijo no nacido. Le cuestionaron a Terry si ya había experimentado algún aborto espontáneo, considerando que podría haber sucedido de manera natural y no por lo que le infligió su exmarido. Él presentó una declaración. Me indignó sobremanera porque me dijeron que existían 100 pruebas físicas. Había evidencia suficiente como para no tener que proceder de ese modo. Pero como había perdido a mi bebé, deseaban emplear cualquier antecedente que yo hubiera tenido en mi vida. Querían averiguar si ya había tenido algún aborto espontáneo y eso provocó que no me sintiera bien atendida. Terry tuvo que continuar batallando para asegurarse de llevar a su agresor ante la justicia. A nivel federal, David Larsen fue sentenciado a cadena perpetua. Y Terry y su familia estaban a salvo. Durante la lectura de la sentencia, David me observaba fijamente, pero no permití que me afectara, porque yo iba a proseguir viviendo mi vida y él ya no formaría parte de ella. Ya no podía lastimarme. Incluso entre rejas, seguía intentando amedrentar a Terry. Comenzó a exigir visitas con sus hijas e incluso intentó fugarse. Sin embargo, Terry decidió no dejarse afectar por estos actos y se negó a que siguiera dominándola. No soy una víctima, soy una sobreviviente. Él es su propia víctima porque intentó asesinarme y terminó arruinando su propia vida. En la actualidad, Terry también contribuye a proteger a otras víctimas de violencia doméstica. Visita universidades y ofrece charlas a jóvenes estudiantes sobre señales de alerta en una pareja abusiva, cómo escapar y cómo obtener auxilio. Aunque Terry abandonó a David después de que él comenzara a maltratarla, las leyes no le brindaron suficiente amparo. Así que ahora lucha por conceder más derechos a quienes sufren este flagelo. Terry se transformó en una figura pública de la campaña para ratificar la ley de Wisconsin que otorga a las víctimas de delitos mayor protección a nivel estatal y municipal. En el año 2020, la ley fue aprobada.
Actualmente, Terry disfruta de la vida con su familia e incluso dio la bienvenida a un bebé junto a su esposo Nick. Todavía sigue profundamente unida a sus hijas, quienes ya están casadas. Luchó por vivir para poder resguardar a su familia y brindarles un porvenir mejor. Y por esta razón, comprenden que la vida es digna de ser vivida. Terry es una mujer muy resuelta, es una sobreviviente que pelea contra toda probabilidad y nunca se rinde. Por eso la admiro tanto. No fue sencillo mirar a la muerte de frente. Cuando atraviesas algo semejante, todo adquiere una nueva perspectiva. Sigo realizando las cosas que hacía antes, como abrazar a mis hijas. Sobreviví para estar presente para mis hijas. Para hablar sobre violencia doméstica y auxiliar a otras personas. Creo que el amor por mis hijas fue un componente clave que me sostuvo y me impulsó a luchar en todo instante. Necesitaba estar ahí para ellas y lo conseguí. Invitación final para la comunidad. Este relato de resiliencia y justicia nos recuerda la importancia de alzar la voz y buscar ayuda. Si este contenido te ha impactado o crees que puede ser de valor para otros, te invitamos cordialmente a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte futuras historias conmovedoras y documentales investigados con profundidad. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué fue lo que más te conmovió de la historia de Terry? ¿Cómo crees que podemos, como sociedad, mejorar la protección a las víctimas? Tu perspectiva es valiosa y enriquece nuestro diálogo. No olvides activar la campana de notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos lanzamientos. Juntos podemos dar visibilidad a historias que importan.